Para el siguiente vídeo se ha utilizado material adicional. En la vasta sabana africana se han tejido innumerables historias. Historias de vida y muerte, de lucha y supervivencia. Algunas se han vuelto conocidas, contadas una y otra vez por quienes han sido testigos de la eterna batalla por el dominio y la vida. Pero muchas otras nacen y desaparecen con el viento, sin que nadie llegue a conocerlas jamás. Y entre esas historias, algunas recordadas, otras olvidadas, existió una que dejó su marca en los amantes de los grandes félidos. Fue la historia de un rey. El rey Fang. En esta majestuosa tierra vivió y reinó Fang, también conocido por algunos fotógrafos de la época, como Snaogultut. Es el león al que muchos conocieron a través del documental de Disney, African Cats, estrenada en 2011. En aquel documental se muestra uno de los momentos más decisivos de su vida, la invasión del rey Kali, mejor conocido como Notch, y sus poderosos hijos, quienes finalmente lo expulsaron y tomaron el control del orgullo que él dominaba. Según los datos mostrados en el documental, Fang dominaba el llamado Orgullo del Río. Sin embargo, de acuerdo con diversos reportes y publicaciones fotográficas de aquella época, el nombre del grupo que realmente controlaba era el Orgullo Serena, también conocido como Serena Requero, aunque algunos fotógrafos de la época lo identifican como el macho del Orgullo Rich. Por otro lado, un detalle que muchos desconocen es que Fang no estaba solo. Tenía un hermano o compañero de coalición, del cual lamentablemente existe muy poca información sobre su destino. No obstante, alrededor de marzo de 2008 se reportó que uno de los dos machos del Orgullo Serena, probablemente el compañero de Fang, se encontraba muy débil y que quizás no sobreviviría, aunque no presentaba heridas visibles. Se indicó que el doctor Dominique Migele, veterinario del Servicio de Vida Silvestre de Kenia con sede en Mara, lo visitaría para evaluar su condición y decidir qué hacer. En aquel momento también se advertía que si su compañero no lograba recuperarse, sería extremadamente difícil para Fang mantener su territorio por sí solo. Después de aquel informe no volvieron a aparecer reportes claros sobre su estado, aunque una publicación fotográfica del ranger Joseph Kimogino, del 15 de abril de 2008, mencionaba que un león macho enfermo se estaba recuperando, aunque no se especificó su identidad. Podría haber sido el compañero o hermano de Fang. Tras eso, el rastro de información se pierde y no se volvió a saber con certeza qué ocurrió finalmente con el hermano o compañero de Fang. Pero mientras esa incertidumbre rodeaba a la coalición, el peligro comenzaba a acercarse lentamente. Según un reporte de noviembre de 2008, se informó que un cachorro había sido asesinado por un grupo de 6 machos, que se había apoderado de la zona al oeste de Serena. Aparentemente se trataba de Notch y sus hijos. El informe de Mara Conservancy también señaló que existía la sospecha de que estos machos terminarían tomando el control del Orgullo Serena, ya que solo quedaba un macho defendiendo el grupo, Fang, y difícilmente podría enfrentarse a 6 rivales. En diciembre de 2008, un nuevo reporte señaló que el Orgullo Serena estaba empezando a tener dificultades para mantenerse en forma, pues el grupo se encontraba confinado en un área muy reducida, donde evidentemente no lograban encontrar suficiente alimento. Además, una de las leonas resultó herida tras un enfrentamiento con unos machos, posiblemente los Notch, y permaneció casi inmóvil durante varios días. En enero de 2009, otro informe mencionaba que el Orgullo Serena se había desplazado, y había regresado al otro lado del río a comienzos de mes y se había establecido cerca del campamento Requero.
Sin embargo, dejaron atrás a una hembra con 2 cachorros jóvenes. La leona parecía extremadamente débil y los pequeños también mostraban signos de sufrimiento. Luego 4 miembros del grupo regresaron durante 2 días a partir del 20 de enero, y finalmente todo el orgullo volvió el 27 de ese mismo mes. Mientras que otro reporte de Mara Conservancy señaló que el 19 de abril de 2009 se informó sobre la muerte de una leona joven que se presume pertenecía al orgullo Serena. La dinámica y desplazamiento de este orgullo continuó, y el orgullo Serena Requero regresó al Triángulo de Mara a finales de junio de 2009, después de haber permanecido cerca de Requero durante los 2 meses anteriores. Sin embargo, en su retorno desde el lado Narok del río faltaban 4 miembros del grupo, y algunas de las leonas se encontraban muy delgadas, y Fang probablemente no sería capaz de mantener el orgullo por sí solo. Meses después, una leona murió tras una pelea. Fue vista por primera vez el 9 de septiembre de 2009 con una herida muy profunda en la columna vertebral. Al día siguiente se refugió en una de las alcantarillas de la carretera principal entre Serena y Purungat, donde finalmente fue encontrada muerta el 11 de septiembre. Probablemente se trataba de Leila. En reportes posteriores, ni el orgullo Serena ni Fang vuelven a ser mencionados. Es posible que lo ocurrido haya sido similar a lo mostrado en el documental, que finalmente fuera expulsado. Para septiembre de 2010, Mara Conservancy informó que los machos Notch ya controlaban 3 orgullos: el orgullo Serena Requero, Mugoro, y otra ubicada al otro lado del río Mara. Y de Fang nunca se volvió a saber. Fang se fue hace mucho tiempo, y su final sigue envuelto en el misterio. Pero quizá aún más incierto es el destino de su legado. ¿Cuántos de sus hijos lograron sobrevivir? ¿Quiénes llegaron a ser? Y si en algún rincón del Mara todavía caminan descendientes de Fang, llevando en silencio la sangre de aquel rey del pasado.